En esta ocasión voy a hablar acerca de la simiente. Y comienzo diciendo que la simiente o semilla es una partícula viviente en potencia. Mientras una semilla no se siembra en tierra, no va a generar el producto en potencia que esa semilla conserva. Por ejemplo, si se siembra una semilla de mango, una semilla de guayaba, una semilla de cualquier fruto, después que se siembra en tierra, es que va a generar un fruto de la calidad de semilla que se sembró. Y así es la simiente que es Cristo en nuestras vidas. Por ejemplo, el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 23 dice, somos renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, hablando de palabra de Dios en este contexto, allí no se refiere a lo que conocemos como la Sagrada Escritura o la Biblia. No estoy diciendo que la Biblia no sea Sagrada Escritura o lo que conocemos inspirada por Dios, pero en este texto, en este contexto, la palabra de Dios es Dios encarnado en Jesús, es Cristo que cuando uno le recibe como Salvador y Señor, comienza a generar esa simiente incorruptible, un proceso en nuestras vidas. Por eso es que dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y las tinieblas tienden a irse porque el proceso de la simiente, cuando cae en nuestras vidas, que somos tierra, comienza entonces a fijarse con una raíz principal, a fijarse con raíces secundarias en lo interno y luego comienza a brotar una planta. Y esa planta se llama Jesús. Como lo dice el mismo Jesucristo en la parábola del crecimiento de la semilla en San Marcos capítulo 4, que dice, primero hierba, después espiga, después fruto maduro en la espiga. Ese es el proceso del crecimiento de la semilla en nosotros. Es Cristo formándose en nosotros, como lo dice Pablo en Gálatas 4:19, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Pero si leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice esta porción, en el principio era el verbo o la palabra, que es más exacto en su tradición o en su escritura en griego. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces allí era cuando dice el versículo 14, y aquella palabra y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces Cristo es la simiente es Cristo. Pero tenemos un mundo, una potencia, una responsabilidad de proyectar esa simiente que es Cristo a nivel del mundo entero, a nivel de las naciones, exteriorizar algo que le dé sabor como sal y como luz a las naciones. Por ejemplo, Dios le dijo esa promesa 3 veces a Abraham. Se lo dice en Génesis 22:18, se lo dice en Génesis 26:4 y se lo dice en Génesis 28:14. Jehová le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, ¿cuál es el secreto? Sí, la simiente de Cristo está, pero se le dio una promesa por cuanto obedeciste mi voz. Entonces la pasión del apóstol Pablo también la encontramos en el mismo Gálatas capítulo 4:19, cuando dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y cuando Pablo dice eso es porque él había prácticamente sí había sido el autor, el gestor de la iglesia que está en Gálatas. Pero una influencia externa, una doctrina externa entra y diciéndole que no
eran parte de la familia de Dios y no se circuncidaban. Era un rito conforme a la ley. O sea que era gracia más circuncisión. Y Pablo les dice, ¿quién os enseñó un evangelio diferente? Y es cuando sufriendo dice, vuelvo a tener dolores de parto. Así no los enseñé yo. Yo les enseñé que Cristo, simiente incorruptible, era la que iba a formar el proceso de ser uno como Él es. Por eso dice, tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pero hay mucho pueblo de Dios, muchos cristianos que no les gusta la porción que le diga hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pero ese es el proceso interno. Pablo mismo lo dice a los filipenses. Yo mismo no pretendo haber alcanzado esa perfección, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces hay una responsabilidad en cada cristiano de permitir que ese Cristo crezca, fluya, que se exteriorice, que se manifieste. No está fuera de nosotros, está en nosotros. Y por eso es que leemos siempre Romanos 8 que dice, la creación está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Y con mucha propiedad Pablo también dice en Efesios 5 que él viene a buscarse a sí mismo. Una iglesia gloriosa, sin arrugas y sin mancha. En mi caso no viene a buscar a Germán, si estoy para su segunda venida. Él viene a buscarse a sí mismo, uno como Él es. Si en nosotros se sembró a Cristo la simiente incorruptible, entonces Él espera que se genere otro Cristo y el Germán, el orgullo, la iniquidad desaparezca. Porque la simiente incorruptible es mayor, es más poderosa que la corruptible, que era la que me tenía atrapado bajo la esclavitud del enemigo. Entonces, el enemigo era mi Señor, pero cuando yo acepté a Cristo como Salvador, la simiente incorruptible, lo hice Señor a Él, lo hice Señor a Cristo, para que Él comenzara a fluir en mí. O sea, este proceso debemos entenderlo porque la simiente que es Cristo genera una potencia, es una potencia. Y por eso que decimos, tenemos la mente de Cristo, estamos completos en Cristo, es que la simiente también está completa, pero si nunca cae en tierra, no puede generar uno como Él es. Y eso es lo que quiero tratar de enseñar en esta tarde. Somos renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.